Senadora María Fernanda Cabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño, a usted, a su equipo de trabajo y a toda su audiencia. Bueno, senadora, el New York Times resolvió emprenderla contra el ejército de Colombia y poner contra la pared, es lo que pretende, al comandante del ejército, uno de los oficiales más pulcros, más honrados, más eficientes que hemos tenido, eh, el general Nicasio es el nombre, ¿no es cierto? Porque siempre Nicasio Martínez. Nicasio Martínez, sí, el nombre se me confunde a veces, Nicasio Martínez, un gran general, y de paso también al ministro de Defensa Guillermo Botero. Pero ¿qué tiene usted para decir? Le damos la palabra porque le han llovido rayos y centellas, senadora, por haber criticado ese artículo de New York Times de un activista disfrazado de periodista, activista de las FARC disfrazado de periodista que vino a Colombia. No sabemos si con visa de residente, si con visa de turista o si con visa de periodista. Probablemente usted lo sepa, pero adelante, senadora. Claro, doctor Londoño, es importante que la audiencia entienda que esto que sucedió no es otra cosa que la misma receta que le aplicaban recurrentemente a Álvaro Uribe Vélez durante su mandato, que curiosamente fue una receta que contra el gobierno de Juan Manuel Santos se desactivó. ¿Por qué vuelven y se activan? Porque es que todas las redes del socialismo trabajan como si fuera una orquesta. Ellos tienen un plan con unos objetivos. Y dentro de esos objetivos está la destrucción de la fuerza pública. Está dejarnos a nosotros los ciudadanos de bien, a pesar del mandato constitucional de tener un ejército y una policía que nos defiendan, sin ninguna capacidad, ninguna. ¿Para qué? Para generar caos, para generar anarquía y para que de una vez le facilitemos el camino al gobernante socialista. En tiempos anteriores también sucedía. Salía una manifestación o de algún activista demócrata, generalmente del Senado de Estados Unidos, salía el eco de Human Rights Watch de Vivanco, que es la caja de resonancia, y paralelamente esto lo fortalecían con algún periodista que trabajara para algún medio de prensa con un rótulo que acá a nosotros nos suena rimbombante, a nosotros porque seguimos siendo una república bananera. El New York Times nos suena elegantísimo, o el Washington Post, entonces eso impresiona al público. Resulta que esa agenda ideológica la tienen marcada y la tienen marcada en distintos países. El caso específico de este periodista Casey es que él tiene esa línea de vez en cuando necesitan que sea caja de resonancia. Y hay un efecto en Colombia igualito al que hay en Guatemala y lo estoy analizando a fondo, doctor Londoño, porque voy a escribir este domingo mi columna exactamente el paralelo de cómo ha contribuido Casey a desinformar la realidad de lo que pasa en Guatemala con el tal tribunal que se inventaron, con el auspicio de Naciones Unidas, con el patrocinio también del Departamento de Estado de Obama, para hoy tener la receta más macabra de destrucción del Estado de Derecho en Guatemala. Una especie de JEP que diseñaron contra la corrupción, donde se llevaron a Iván Velásquez, tan conocido, ¿no es cierto? Aquí Iván Velásquez fue denunciado por visitar supuestamente miembros paramilitares en las cárceles, por tratar de recaudar testimonios de manera indebida. En fin, lo que pasa en Guatemala es muy similar a lo de Colombia. Los militares presos, la moral de la fuerza pública destruida, perdió después de la amnistía con la guerrilla,
gana el no en el plebiscito y pierde el sí al acuerdo, igual que en Colombia, lo introducen vía Congreso, y desde ahí viene la destrucción igual a lo que nos están haciendo aquí. Entonces, ¿cuál es mi crítica con el periodista Casey? Mi crítica es que su escrito es un escrito tendencioso y sesgado del espíritu de una orden que dicta el jefe de las fuerzas militares. Desde el principio del artículo está cuestionando una orden y la está rotulando como si fuera una orden de generar falsos positivos, de asesinar campesinos. Y si usted se da cuenta, y lo podemos analizar con el tiempo de los hechos, inmediatamente sale Vivanco también a denunciar, y ahí van triangulando. ¡Oh, sorpresa! De pronto se equivocaron con algunos tiempos para poder hacerle el debate a tiempo al ministro. Acá le estaban preparando el debate para descabezarlo y al comandante de las fuerzas militares, pero necesitaban un refuercito. Y ese refuercito ellos lo desprenden de todos sus aliados extranjeros. Unas veces funcionan unos periodistas, otras veces funcionan otros. Lo que es muy grave, es que nosotros estamos a merced de una prensa que cree que defiende la libertad de prensa con su derecho a desinformar, cuando los periodistas a nosotros nos deben es la veracidad de sus escritos. La desinformación es la que nos tiene a nosotros como nos tiene hoy, porque se perdió el objetivo del periodista. El señor Casey, Nicholas Casey, que según lo que he visto y lo que me han contado mis fuentes estadounidenses periodísticas, es de la élite de la izquierda. Él estudió en Stanford, él trabajó para el Wall Street, curiosamente un periódico mucho más de inclinación de derecha, pero se pasa al New York Times, y si usted ve publicaciones que hizo contra el ejército de Guatemala en el 2011, o inclinando la balanza en favor de candidatos socialistas, o protegiendo de alguna forma con sus escritos la permanencia de la fiscal Paz y Paz, que es una fiscal totalmente de origen de la extrema izquierda, vemos que trazan una línea, y es una línea que ellos tienen calculada. Lo de aquí, mi hipótesis, doctor Londoño, es que todo esto lo hicieron para generar un gran escándalo contra el ejército, para destruir finalmente el gobierno del presidente Duque, que no les sirve, que no lo quieren, que necesitan finalmente ellos afincar sus objetivos políticos. Y ahora, si uno no tiene el derecho a preguntarle al periodista, no tiene el derecho uno a preguntarle al periodista, ¿por qué escribe un documento falaz que desatiende incluso sus propias fuentes de información, porque él tuvo el privilegio de entrevistar a oficiales que después publicaron la entrevista? A mi juicio, operaron de buena fe. Uno no tiene por qué estar obligado, y menos con los antecedentes de Casey, de desinformar, de darle ninguna entrevista. ¿Cómo modificó las fuentes de esa misma información? ¿Cómo desdibuja una orden que es clarísima? Porque es la misma naturaleza de la fuerza pública. Todo lo convierten en una actividad ilícita. Nuestra fuerza pública va a llegar un momento, doctor Londoño, que va a tenerse que transformar en ONG, porque no va a tener ninguna fórmula, porque ya la misma doctrina la han desbaratado tanto con los 50.000 protocolos del protocolo, que se perdió la esencia de la fuerza pública. La fuerza pública es el uso de la fuerza legítima del Estado, que desafortunadamente toca hacerlo, claro, porque usted se está enfrentando con unos grupos criminales bárbaros que en el año 2002, cuando llegó el presidente Uribe, producían 30.000 muertos año entre paras y guerrilleros. ¿Cuántos años de muerte? ¿En cuánto se redujo esa muerte con la fuerza pública? Pero no, aquí había que reescribir la historia, dejando el gobierno de Uribe como si fuera el gobierno de los falsos positivos. Y quiero añadirle otra cosa. Todo ese activismo de la extrema izquierda que bajó la guardia durante Juan Manuel Santos,
fue el que pelechó, pero finalmente fue el que más ganó con todos los recursos ingentes que se le dio durante el acuerdo de paz y que nunca van a estar satisfechos con nada. Haber perdido la elección que ellos querían que ganara Petro les significa 4 años donde tienen que sacar toda su artillería mediática mentirosa y falaz, y resulta que nosotros no podemos decir nada y nosotros nos tenemos que quedar callados. Pero para concluirle, en esos momentos en que sale el artículo tendencioso, sesgado, violando fuentes de su misma información, y que replica el señor Vivanco, sale un periodista informándonos que miembros de la anterior cúpula militar han visitado a Vivanco para denunciar la directiva del general Nicasio Martínez. Entonces, a esa agenda de izquierda, que ya la tenemos que soportar, se suman aquí los enemigos dentro de la jerarquía militar. Como decía Churchill cuando le preguntaban, oiga, tenga cuidado con sus enemigos, que eran los de los otros partidos. Él decía, no, esos no son mis enemigos, esos son mis adversarios, mis enemigos son los de mi propio partido. Los enemigos, además, con los que cuenta la fuerza pública, están adentro. Y yo quiero seguir investigando si es verdad, porque a mí me parece muy curioso ese rebote con esa información dada por los enemigos del general Nicasio Martínez, seguramente aquellos que perdieron el poder de toda esta contratación pública multimillonaria, muy cuestionada, que la Fiscalía no ha hecho nada, que la Procuraduría no ha hecho nada y que estamos a la espera de que hagan algo, con Vivanco y con el artículo. Todo esto tiene una trazabilidad y una línea, es mi hipótesis, estoy revisando fechas, porque además de todo, ahora me salen los demócratas de Estados Unidos, en cabeza del señor Leahy, que es íntimo amigo del señor Vivanco, a decir que yo tengo que rectificar. Los demócratas, con la actitud fascista, porque son lo más ridículo, igual que aquí, cuando uno ve la izquierda liberal y los liberales y los comunistas, que son más fachos que cualquiera. No, señores, yo al señor Casey le hice una pregunta para que me contestara. Que yo publiqué las fotos y lo puse en riesgo. El señor tiene sus fotos publicadas en sus artículos. Yo le hice una pregunta, pero como les develé la trama, ahora necesitan destruirme con toda su artillería y su porquería. Y aquí estoy para poderme defender, porque yo no le tengo miedo a lo obvio, porque no voy a dejar que me callen, y mucho menos que me manden órdenes, cuando lo que tienen es que ellos que ver, los primeros que todos. Cuando usted es senador y se supone demócrata, usted es el primer defensor de los derechos civiles de los ciudadanos. Y la libertad de expresión, doctor Londoño, no la tergiversaron, como todo lo que tuerce la izquierda. Nos volvimos en la creencia de la infalibilidad del periodista. No, señor Casey. El señor Casey violó un principio fundamental del periodismo: ser veraz, no tergiversar, no manipular. Él actuó como lo que yo creo que es, que por encima de periodista es un activista político. Yo quiero preguntarle con todo respeto, porque usted es una persona que investiga muy bien, que averigua muy bien y que llega a conclusiones que son contundentes. Pero me atrevo a preguntarle, ¿está usted seguro que ese artículo y ese supuesto estudio es de Casey? ¿O de periodistas No. colombianos que lo hicieron, que no se atrevieron a publicarlo y que se lo entregaron a Casey? Me atrevo yo también a hacerle esa pregunta. Sí, yo dentro de mi hipótesis obviamente está claro que está libreteado desde que presumo yo le llevan la orden a Vivanco se la traslada a Casey y montan el artículo. Esa es mi presunción. Eso hará parte de la investigación y de lo que continuemos. Porque como le digo, tengo periodistas en Guatemala, periodistas en Estados Unidos que me cuentan cómo es que el New York Times, que hoy es uno de los medios más desacreditados, de los reyes de las fake news, que hay libros escritos exactamente en contra
del New York Times, que está el periodista Mark Levin contando cómo consiguen periodistas que no les interesa ni siquiera la dignidad humana, que esto se ha vuelto es una máquina con agenda ideológica. Entonces estamos en un universo, doctor Londoño, atrapados, y en Colombia como los que más, ¿no? Porque si uno se pone a ver, ¿quién es Human Rights Watch de Vivanco? Es creación de Soros. $100 millones le fletió Soros a Human Rights Watch. Es otro de los juguetes de Soros para destruir institucionalidad con la excusa y el disfraz de paz. Como las ONGs, muchas que defienden disque derechos humanos, yo les digo los izquierdos humanos, porque les gusta mirar por un solo ojo. Y el New York Times recibió donaciones de dinero de Soros. Entonces siempre terminamos nosotros inmersos en una prensa retorcida, tendenciosa, mentirosa, pero además después generando efectos políticos en países débiles institucionalmente como Guatemala o como Colombia, y peor aún, terminamos sofocados por una telaraña socialista de ONGs que ahora son las que dictan cátedra. Nada más hay que ver el desfile de abogados de Santrich. Todos esos son los que contribuyen al litigio estratégico para el que Soros acaba de decir que dio una donación de $10 millones, ojo, a De Justicia de Rodrigo Prini, que hoy se pregunta y pone en cuestionamiento frente a la Corte Constitucional el tema de baldíos, que buscan la imprescriptibilidad para que el pobre campesino que hace 80 años lo mandaron a colonizar el campo, que tuvo sus hijos, sus nietos, hoy se quede sin su título y lo tiran a la calle, como lo de Restitución, pero más grave, doctor Londoño. Entonces, cuando uno se da cuenta de cómo nos atrapan el Estado, es cuando yo siento una frustración enorme, porque este Congreso no está entendiendo, no ve, no oye, no entiende, y desafortunadamente el gobierno vive apagando incendios cuando la intención es dejarnos totalmente atrapados. Bueno, ¿y por qué les molesta tanto específicamente el general Nicasio Martínez? Porque pues eso es contra él. No se refieren al comandante de las fuerzas militares para nada, se refieren al comandante del ejército. El general Nicasio les molesta mucho. ¿Por qué? Bueno, habrá que preguntar qué callos pisó, a quién removió, qué amigos de la cúpula anterior sacó de control, porque yo creo que la cúpula anterior estaba tan engolosinada con todo lo que le hizo Santos, ¿sí? Tan engolosinada. ¿O será porque... Sí, ¿no? sí, siga. Eso se llama el síndrome del rey caído. Están tan engolosinados que ellos necesitan seguir manteniendo el poder. ¿O será porque es inmanejable, porque no hay dinero con qué comprarlo, porque es firme como una roca el general Nicasio, y entonces ellos estaban acostumbrados a otros que fueran más asequibles, para decirlo de alguna manera? Seguramente, como no hay ningún reparo sobre un hombre como Nicasio, sobre su trayectoria, sobre su origen, pues claro, tienen que destruirlo a como dé lugar, con las consecuencias que no les importa. Si se llevan de calle el ejército colombiano, no les importa, porque esa es la mentalidad que nos tiene a nosotros atrapados. ¿O será eso lo que quieren? Llama también la atención que inmediatamente que estalló esto por el lado de Vivanco, pues del New York Times, de Vivanco y de los demócratas, inmediatamente vino el coro de los periodistas colombianos para sumarse al proceso. Algunos de mala fe y otros simplemente porque siempre se encuentra el idiota útil, ¿no? Claro que sí, porque ellos rebotan las noticias, porque, le repito, doctor Londoño, perdimos los colombianos la capacidad de leer noticias veraces y ahora perdimos el derecho de exigirle veracidad a los periodistas. María Fernanda Cabal, senadora por el Centro Democrático, muchas gracias por ilustrarnos, por hacer estas precisiones con que usted nos regala en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.